amigos y amigas de este Inside con Joshua Bellocchi de ciclismo a fondo. Bueno, hoy vamos a hablar de una disciplina que, aunque hablemos de la pista, estamos hablando de algo tan importante y de lo que estamos hablando últimamente muy que mucho, y es del récord de la hora. No es fácil preparar un récord de la hora. Quizás ahora estamos todos un poquito más actualizados en cuanto a muchos de esos números y muchos detalles, ¿no? que nos ha dejado sobre todo ese récord de la hora el pasado mes de octubre de Filippo Ganna, ¿no? Pero yo creo que la historia del récord de la hora viene mucho más allá. Nos tenemos que remontar a muchísimos años atrás y que quizás con ese intento y ese batir de Miguel Indurain, pues quizás nos familiarizamos un poquito más, ¿no? Sucesivamente han ido pasando otros corredores, como es el caso de Tony Rominger, que le quitó a Miguel al muy poquito tiempo ese récord, y hasta que hemos llegado hasta este récord de Ganna. Pero hoy para mí, yo creo que como más tenemos que tirar para casa, los tenemos en casa, y creo que además de este recibo dar valor a quien también lo hace y que quizás igual no ha tenido la repercusión que ha tenido pues toda esta performance, ¿no? Tanto del grupo italiano como de Ineos y sobre todo de Filippo Ganna en primera persona. Pues yo creo que es el récord de Hellen van Dijk, ¿no? Un récord el pasado mes de mayo, un récord yo creo que duro, un récord que ha dejado una talla importante, se ha acercado a esos 50 kilómetros por hora. Sabemos, una hora en un velódromo a casi prácticamente 50 kilómetros por hora. El que quiera ya lo puede ir intentando, pero que creo que tiene más que valor y que tenemos que ensalzarlo como se merece. Y en ese grupo de trabajo, como su entrenador, como su persona de confianza y sobre todo quien desarrolló pues esa parte importante de lo que conlleva un récord de la hora, está un amigo nuestro, alguien que conocemos desde hace mucho tiempo, también es de casa, de Orozco, que es Josu Larrazábal, técnico y es un preparador, entre otras cosas, que ya nos dirá también otras cosas que hace, y esa titulitis que a él no le gusta, pero que le vamos a sonsacar del Team Trek Segafredo. Josu, arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Archaldeón, buenas tardes, Joseba. Bien, fuera de temporada, cargando pilas y nada, preparando enseguida ya el 2023 que llega en breve. Sí, porque al final nos queda prácticamente, podemos decir que habéis terminado la temporada, digamos, física, digamos, la temporada de competición. Sé que has estado en otras labores, viajando también para cosas del equipo, para desarrollo y demás, y que prácticamente no podéis hablar de vacaciones porque, como comentas, ¿no? Ya habéis empezado a poner algunos grupos en marcha. Sí, al final, pues bueno, tenemos 30 corredores en plantilla y al final van de la misma forma que van terminando la temporada escalonadamente, la van iniciando escalonadamente. Entonces, cuando algunos terminan en la Japan Cup, otros ya llevan 3 semanas de vacaciones, ¿no? Entonces ya han empezado a entrenar esta misma semana un grupito de 6-7 que tienen que empezar pronto en enero en el Tour de Ander ya, que el 6 de enero ya vuelan para Australia. Y los últimos, los que terminaron en la Japan Cup, pues bueno, se incorporarían el 14, el 7 de noviembre, última fecha de inicio, el 7, para llegar con 3 semanitas de entrenamiento a la concentración de diciembre, ¿no? Entonces, al final los técnicos tenemos que encontrar esos momentos de vacaciones intermitentes, pero nunca disfrutamos de un bloque de 3-4 semanas de completa desconexión. No es posible. Bueno, Josu, como decía en mi presentación, me acordé de ti y teníamos esta cita pendiente porque, no sé, a mí que me gusta el mundo de la técnica, me gusta sobre todo el seguir un poco la actualidad ciclista en ese sentido. Creo que últimamente está dando mucho que hablar lo que es ya no solamente el conseguirlo, sino lo que es la prestación, el ponerse en marcha, el organizar un grupo para el récord de la hora, ¿no? Y como comentaba, nadie mejor que tú, porque vosotros tenéis, con Helen tenéis el récord de la hora femenino vigente, y lo decía medio en broma, medio en serio, o sea, casi hablamos de 50 kilómetros por hora
es muchísimo para una mujer. Recordar que algo más de 52 kilómetros por hora fue lo que consiguió Miguel Indurain y por lo tanto mi primera pregunta, voy más allá, es ¿por qué Helen para este intento de récord? Bueno, Helen al final es una especialista contrarreloj, ¿no? Ya fue campeona del mundo hace 9 años por primera vez y bueno, hace 4 años, cuando empezamos el proyecto, ella dijo pues, bueno, que uno de sus objetivos era volver a ser campeona del mundo de crono, digamos, recuperar de esos problemas físicos que venía arrastrando, como muchos atletas que tienen una carrera longeva, y otro objetivo era el récord de la hora, ¿no? En aquel momento, cuando empezamos en 2019, no era posible porque ella, pues bueno, había perdido un pelín de potencial por un tema de, bueno, de molestias en la zona baja de la espalda, la zona de cadera, que al final, pues bueno, tú sabes, ¿no? Como el tener molestias a ese nivel, pues te puede hacer perder un poquito de potencia, un poquito de vatios, y para afrontar un reto así hay que estar al 100%, ¿no? Entonces, el año pasado consiguió volver a ganar el Campeonato del Mundo de contrarreloj. Sobre 36 minutos ya hizo más de 50 kilómetros por hora en carretera, que ya es una marca importante. Y bueno, fue como la llamada, pues bueno, fue recuperar esa confianza y sentir que fue pocos días después del Campeonato del Mundo, ella misma dijo, ahora ya me siento preparada para afrontar el reto y es el momento, ¿no? Al mismo tiempo también Trek, había llegado la bici de contrarreloj nueva, que fue de gran ayuda para el Campeonato del Mundo, y ya pues es como que los dos proyectos confluyeron, ¿no? Helen estaba preparada, Trek estaba preparado y ya fuimos a por ello. Pusimos una fecha y a partir de ahí empezamos a trabajar. Por lo tanto, estamos hablando de una decisión sobre octubre, noviembre, me imagino, del 21, y que lo afrontasteis, digamos, al 100% en ese mes de mayo. Unos meses, Josu, que luego quizás aunaremos un poquito más en algunos detalles, ¿no? Pero ¿cómo va el orden de prioridades a la hora de pensar? Es decir, ya tenemos a Helen como ciclista, con unos datos que a vosotros os dan esas garantías, tenéis el tema material. A partir de ahí, ¿cómo se afronta? Porque claro, entramos en un periplo vacacional. O sea, es una temporada en la cual me imagino que existirían unas ciertas cargas, incluso yo creo que unas cargas máximas para llegar a ese campeonato del mundo, y lo más normal y lo más natural hubiese sido bueno, pues que noviembre y diciembre fuesen meses de descanso, ¿no? Pero, ¿cómo se prepara todo eso? Pues todo empieza, primero en octubre se hace esa reflexión y ya se ponen en marcha ciertos mecanismos. El primer paso es en la concentración de diciembre en el velódromo de Valencia, pues ya tuvimos que hacer unos test para ver, los corredores están monitorizados anualmente y sabemos sus valores su valor de aerodinámica, digamos, con el famoso, pues más conocido CDA, ¿no? Ese valor que recoge todo, ¿no? Pues bueno, lo aerodinámico que puede ser todo el paquete de ciclista, bicicleta, rozamiento con la superficie, etcétera, etcétera. Entonces, ya teniendo un valor anterior, en diciembre vemos actualizado ese valor con materiales nuevos, buzo, casco, bicicleta, tubulares, etcétera, etcétera. Actualizamos ese valor. Pero para actualizarlo todavía más, falta hacerlo en el sitio específico donde vas a intentar el récord. Entonces, hay primero se hace una actualización, vemos que los números pueden encajar. Aún encajando, queremos ver cuál puede ser el mejor escenario. Entonces, está claro que está siempre la altitud. En México, en Aguascalientes, que requiere otro tipo de planificación porque hay que cambiar calendario de programa de carreras, hay que viajar más, hay que contemplar la adaptación a la altitud, hay que contemplar el jet lag, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos ver si en altitud normal, digamos, podríamos conseguirlo. Entonces fuimos a Grenken, que era donde es el velódromo más rápido aquí, digamos, en Europa y que no es en altitud, por sus características. Pues bueno, una pista de madera que el rozamiento es, entre comillas, mínimo o bastante reducido. Y eso ya fue finales de enero, primera semana de febrero, hicimos un test ya
en el lugar donde queríamos atacar el récord. Y ahí ya vimos pues, bueno, que todo encajaba. A partir de allá se hace un paréntesis, ella empieza a competir el primer bloque de carretera y nosotros, por nuestra parte, con los ingenieros de fábrica, porque es un proyecto en el que están involucrados también los ingenieros de fábrica, se empiezan a pulir los últimos detalles, ¿no? Pues pequeñas adaptaciones en el manillar, buzo, casco, etcétera, etcétera. Y cuando ella termina el primer bloque de carreras en abril, con París-Roubaix, que al final incluso quitamos París-Roubaix, aunque estaba en el programa, a partir de allá 5 días de descanso y el último mes y medio es completamente específico ya en pista, con la bici de pista, porque la bici de contrarreloj de la pista, pues bueno, es igual que la de carretera, pero sin frenos, con piñón fijo, con algunas que eran cosas que había que preparar y que la fábrica empieza a invertir y a desarrollar todo el proyecto sabiendo que tenemos garantías de conseguirlo, porque son cosas que cuesta mucho dinero. En abril teníamos la bicicleta preparada y de abril a mayo fue un programa específico de entrenamiento en velódromo, con la bicicleta, etcétera, etcétera. Cuando hablas de ese CDA, de ese dato, quizás mucha gente lo guarda en súper secreto, ¿no? Pero en este caso, ¿vosotros lo habéis hecho público? ¿No lo habéis hecho público? ¿Rondáis 0,20? ¿Cuánto anda más o menos? Ellen ha estado... el récord lo hizo por debajo de 0,17. Lo hizo en 0,16 altos. Con el CDA también, hay diferentes puntos que hay que puntualizar, ¿no? A veces pensamos que, digamos, cuando vamos al túnel del viento y metemos un casco, una bicicleta, un corredor, ese valor que conseguimos sería, por decirlo de alguna manera, el CDA bruto, ¿no? Pero no es completamente real, ¿no? El CDA de alguna forma sería la relación que tenemos entre el área frontal, cuanto más área, pues más frenaremos, en relación a la forma en que tenemos esa área frontal. Es decir, por ejemplo, si cogemos un lapicero, tendrá el mismo área frontal por delante que por detrás, por la punta que por la parte de arriba, pero por delante, por la forma que tiene de punta, pues evidentemente va a tener un coeficiente aerodinámico mucho mejor. Con el mismo área frontal tendrá mucho mejor coeficiente aerodinámico. El ciclista es lo mismo, es decir, qué área frontal tengo, pero al mismo tiempo qué forma tengo, ¿no? Pero falta la tercera variable, que es la fatiga, que es cómo la fatiga me va afectando a cómo yo mantengo esa posición con el paso del tiempo. Eso en el velódromo lo estimamos bastante bien, porque hacemos tiradas largas de 5, de 10 minutos, a ritmos de carretera, a ritmos de competición, etcétera, etcétera. Cuando lo trasladamos a las contrarreloj fuera del velódromo, que no sería el caso, pero por acabar la reflexión, digamos, metemos una cuarta variable, que es la trazada de las curvas y cómo gestionamos esa inercia. Entonces, claro, un corredor que frena poco va a tener que lanzar poco la bici y como es bueno técnicamente, pues aerodinámicamente podríamos llegar a decir que en esas estimaciones que hacemos para las contrarrelojes fuera, digamos, outdoor, sería como un cálculo de aerodinámica pues como bueno, ¿no? En cambio, un corredor que quizá de posición es muy bueno, pero si es muy malo técnicamente, frena mucho y después tiene que lanzar la bicicleta, hacer un gasto de potencia alto, pues podría parecer que que aerodinámicamente no es tan bueno cuando sí lo está siendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta ambos parámetros, ¿no? Cómo soy aerodinámicamente, digamos, en estático, cuando me pongo en el túnel del viento, cómo soy aerodinámicamente en dinámico según me voy cansando. Si vemos cualquier récord de la hora, veremos que en los últimos 15 minutos pues es como el muro que dicen en la maratón, ¿no? Empiezas a padecer y empiezas a pecar en la técnica, ¿no? Veíamos Campenaerts que se iba para arriba por la línea negra, Ellen también se iba para la línea negra, y muchos corredores se empiezan a ir y empieza a ser más complicado. Ghana fue espectacular, como parecía que iba la bicicleta por un rail, fue algo espectacular como lo hizo técnicamente. Sí. Cuando comentas ese último mes y medio de trabajo ya específico con la pista,
yo creo que muchas de las digamos, bueno, no dudas, pero sí inquietudes de cara a la gente, y quizás yo sí que lo he dicho públicamente y porque creo que además que es defendible, ¿no? Es la técnica de pedaleo. Es decir, hablábamos de mes y medio antes, compites prácticamente hasta llegar a la París-Roubaix y a partir de ahí te metes en el velódromo. Hablamos de una bicicleta con piñón fijo, hablamos de una bicicleta con un desarrollo diferente. ¿Cómo se adecúa todo ese trabajo? Es decir, me imagino que las intensidades, esos bloques que dices, que tanto para el trabajo de la búsqueda del CDA como me imagino que ese trabajo para físicamente, ¿no?, lograr el mejor punto. Claro, hablamos de una bicicleta de piñón fijo, hablamos, me imagino, que un entreno de desarrollos. ¿Cuándo se decide? ¿Cuánto antes sabemos más o menos el desarrollo que vamos a poner? ¿Cómo hacéis todo ese tema? Pues al final, efectivamente, ¿no? Primero se hace un cálculo de la distancia que podemos cubrir. Sabemos cuáles son las cadencias en las que el rinde bien. Que bueno, que inicialmente solíamos hacer las cronos a 100 RPM, pero bueno, con los problemas que ha ido teniendo, pues rinde mejor, está más cómoda y sostiene mejor la posición entre 93 y 96. Entonces decidimos seleccionar el desarrollo para empezar a 93-94 de cadencia y en caso de que se sintiera bien y pudiera apretar un poquito más, que nunca se fuera más allá de 96. Pero claro, en entrenamiento no puedes entrenar siempre a ritmo de competición. Entonces teníamos 3 desarrollos y había que ir cambiando. Entonces salíamos a hacer series, por ejemplo, había tipos de series que eran largas, incluso a 30 minutos, que no eran a ritmo de competición, que el único objetivo era pues mantener el CDA estable, o sea, que no perdiéramos la técnica, que no se nos fuera. Entonces era pues trabajar en fatiga a menor ritmo, pero acumulando tiempo, acumulando kilómetros en la pista. Y había otro tipo de ejercicios que empezaron siendo de 5 minutos y después se fueron alargando, que eran ya a ritmo de carrera, ¿no? Para ir viviendo las dos situaciones, la situación de fatiga y cómo controlo esa técnica y cómo empiezo a ver que como siempre giro hacia un mismo lado, pues la espalda me avisa por aquí, el codo interior me molesta por aquí, el hombro. Entonces ir viendo dónde teníamos que fortalecer en ese trabajo fuera de la bicicleta y al mismo tiempo mandando siempre el estímulo de ritmo de carrera es esto, así es como siente el desarrollo, así es como se siente esta potencia, así es como tengo que respirar, así es como tengo que trazar, porque claro, puedo hacer la técnica muy bien a una velocidad un poco más baja, pero de repente cuando me voy un poco al límite se empieza a complicar. Entonces mantuvimos siempre los dos estímulos, ritmo de carrera y fatiga, bien desde el principio y fuimos combinando hasta que la progresión esa tuvimos 21 sesiones programadas de pista, de las cuales cumplimos 19, porque hubo que ir ajustando y hubo momentos que igual necesitamos un día más de descanso y decir, no, hoy voy a rodar fuera, no voy a rodar otra vez en el velódromo, porque es mentalmente, hablaremos, muy, muy exigente, ¿no? Es hasta frustrante, ¿no? No es decir, me meto en el velódromo y voy lo más rápido que pueda, porque empiezas a perder técnica. Tienes que hacerlo todo en la línea y eso fue exigente. Y esa progresión terminó con un test de 45 minutos a ritmo de récord el jueves. El lunes fue el récord, hicimos un lunes el récord. El jueves anterior ya hicimos un test de 45 minutos a ritmo de récord. Josu, déjame que haga hincapié en dos cosas que acabas de decir, pero luego quiero volver al tema del desarrollo, porque hablaremos del desarrollo el cual decidisteis que era el apropiado y que, bueno, que os salió bien. Has nombrado, y por eso no quería dejar pasarlo, es el aspecto psicológico, ¿no? Es decir, hablaremos te voy a preguntar también por el tema físico. Hablabas de quizás esa parte corporal, ¿no? Esa parte, digamos, de incluso el core o quizás extremidades superiores donde al final se van cargando. Sabemos que en un velódromo al final una parte se carga más que otra, casi normal, o quien haya montado en velódromo unas cuantas horas sabe que al final una parte se carga más que otra. ¿Cómo habéis preparado todo ese tema? Pero luego sobre todo es
la mental, ¿no? Es decir, una hora, sabemos que una hora es durísimo, ¿no? Y quienes hemos tenido la suerte de competir en contrarreloj largas, cualquier punto, cualquier aficionado, cualquier historia era como un punto de cara a desinhibirte un poco, ¿no? Llegabas allí, rompías un poco casi con la concentración, pero seguías. Pero es que en un velódromo estamos hablando de muchísimas vueltas, una hora de máxima exigencia, 2 rayas e intentar meterlo ahí. ¿Cómo se trabaja ese tema? Bueno, partimos ya de que el atleta en sí ya es especialista en crono y, bueno, y aparte de esa gran motivación, saben, entre comillas, hacerse daño, saben, pues poco a poco llegar a esa zona, ¿no? Que llaman ellos, ¿no? Que a veces igual cuesta más, a veces yo no, seguramente tú esto lo habrás vivido, yo no he sido atleta de alto rendimiento, entonces no he vivido esa sensación, ¿no? Pero hay días que ella incluso en entrenamiento decía, joder, hoy he entrado en la zona muy rápido, entonces los días que entran mentalmente en esa zona muy rápido, pues es como que los minutos pasan, los minutos vuelan, consiguen abstraerse y hay como mentalmente pues están incluso pues brillantes, ¿no? Todo viene fácil, ¿no? La técnica, la línea, la respiración, todo. Y hay días pues, que te peleas contigo mismo y es como que no consigues concentrarte, ¿no? Y empiezas a tener, digamos, conversaciones, ¿no? Contigo mismo. Entonces, pues planificamos situaciones, planificamos conversaciones, dijimos, bueno, pues que estás concentrada y estás en la zona, bien, perfecto. Que de repente te sales, vale, vamos a empezar, primera conversación contigo misma, vamos a empezar con esta conversación que poco a poco te está llevando a ese... Y así sucesivamente, ¿no? Teníamos pues 3 temas concretamente que son personales, que a ella le suelen funcionar. Entonces, pues bueno, jugábamos con eso. Quisimos jugar un poco con la música, lo testamos, pero no funcionaba porque llega un momento que el sonido no llega, el público, etcétera, etcétera. Entonces nos centramos en eso. El día del test fue muy bien, el día del récord no fue tan bien, porque, bueno, tuvimos a partir del minuto 35 hubo un momento ahí de crisis que perdió el equilibrio y a partir de ahí, pues el equilibrio quiere decir el equilibrio del ritmo, de la línea y a partir de ahí, a pesar de que tratamos de tranquilizarla, de bajar el ritmo 3 décimas y mantenerla 3 décimas por debajo y que recuperara y que volver a recuperar el equilibrio, ella, tras una vuelta, quería recuperar el ritmo que teníamos establecido, aceleraba, en ese acelerar volvía a perder la técnica y entramos en una dinámica de 10 minutos muy negativa, ¿no? Luego al final conseguimos estabilizarla. Entonces, el día del récord no fue bien, que puede pasar porque al final es el día difícil, es el día que tienes toda la tensión, pero lo intentamos partiendo de que es un atleta que tiene ya esos mecanismos, la estrategia fue en esa línea. Yo creo que tiene que ser tremendamente difícil, sobre todo sentirse observado en ese momento, ¿no? Es decir, todo el ciclismo está pendiente de ti, estás en un velódromo en la cual en la pelouse estáis solamente la gente, digamos, más cercana, hay público, todo es como una burbuja, ¿no? Y sobre todo lo que te decía, ¿no? El preparar todo eso, ¿no? Aquí quizás nosotros, y yo siempre digo, y tú me vas a entender porque eres de aquí, es como quien intenta batir el récord levantando piedras, ¿no? Pues tú vas a un festival y yo estoy convencido que la gran mayoría ya lo han levantado en casa, pero han levantado ese peso en casa y van con garantías, como me imagino que vosotros de ahí que se hiciese un intento, porque yo creo que vosotros ya sabíais que se iba a conseguir o que se podía conseguir, que había números. Pero hay tantas cosas que no se pueden controlar, tantas cosas, digamos, incluso podemos decirla entre comillas, que volátiles, ¿no? Que no se pueden, no surgen, y sobre todo esa parte emocional, ¿no? La parte emocional, como incluso igual tú hablabas de esas 3 décimas que igual tienes que bajar, ¿no? Pero incluso también la euforia, ¿no? Que en muchas ocasiones pasa el momento de euforia, que voy, que enseñas la pizarra y estás en el tiempo, voy, y el voy, pues te puede llevar a pique, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante de todo eso es que tras 10 minutos ella le da la vuelta a esa historia, ¿no? ¿Vuestro objetivo era llegar a 50?
No, las cuentas no nos daban 50. Salimos a por un 49,6, 49,7 en un día extraordinario. Nos quedamos en 254, 49,254. Entonces, el día a nivel de presión atmosférica, etcétera, etcétera, fue todo. Tuvimos un buen día, tuvimos las condiciones buenas. El día del test, el plan era hacer 45 a ritmo de récord y los últimos 15 aprovechar esa fatiga, levantar el pie, pero completar la hora, ¿no? Por poner el físico al límite en una hora. Y bueno, aun levantando el pie los últimos 15 minutos, batimos el récord por 100 metros ya. Entonces era algo importante para ella mentalmente, nos dio mucha confianza. Entonces, entre las buenas condiciones, el feedback del jueves, del test del jueves, etcétera, etcétera, pues salimos a por todas, ¿no? Salimos a por un 49,6, 49,7 y ya al minuto 35 íbamos en predicción de 49,5, 49,6, iba todo bien y a partir de ahí tuvimos que bueno, limitar pérdidas, ¿no? Porque tuvimos una situación que gestionar, que como dices, pues fue capaz de estabilizar las pérdidas y acabar bien. Hubo un momento que en esos 10 minutos la cosa apuntaba mal. Íbamos a, en cualquier caso, superar el récord anterior, pero hubo momentos de un poquito no de pánico, pero de pérdida de control. Y claro, la comunicación con el atleta es Gana lo podía hacer con pizarra por su postura de la cabeza en su técnica, está acostumbrado, con Vila, con el técnico de la pista, entonces ellos tenían la comunicación por pizarra, nosotros lo intentamos pero no se pudo, eso es otra de las cosas que se hacen en el proceso de entrenamiento, pruebas toda, tipos de comunicación, que es algo importante, y ella rodó la hora entera mirando para abajo, entonces ella solo veía la línea entre los dos brazos. Eso hacía que la mirada más allá de los brazos se le quedaba todo borrosa, no podía ver ningún cartel, era todo sonoro, vocal. Yo tenía que gritarle, no puedes comunicarte por radio con ella. Entonces, claro, son limitaciones con las que no puedes decir, venga, vamos a parar un minuto y como un punto muerto como en el básquet y venga, y ajustamos. O sea, tienes que ir sobre la marcha. Pero bueno, conseguimos ajustar. Queríamos dejarlo 49 alto para tener el margen que con la altitud poder hacer otro intento y dejarlo por encima de 50. Creemos que aún es posible y no tenemos fecha, es una cosa que tiene que venir natural. Sí, yo creo que a nivel de potencial ahora mismo es quien más boletos tiene, ¿no? Para intentar volver a darle una vueltita más de tuerca a la disciplina, ¿no? Dentro del panorama femenino, ¿no? Sí, y Marlene Reuser está haciendo una buena progresión, ha llegado tarde al ciclismo porque pues, bueno, ha estudiado anteriormente, entonces a pesar de que bueno, creo que ronda los 30 años, es más joven que Ellen, pero ya ronda los 30 años, pero creo que aún así tiene margen de progresión, puede dar otro pasito y creo que va a ser la siguiente Ellen Van Dijk, tiene buena aerodinámica, no la he visto rodar en pista, pero rueda bien en carretera, seguramente tenga potencial. Oye, a nivel técnico, ¿qué ventajas tiene un pistar en comparación con un ciclista rutero que nunca haya hecho pista a la hora de rodar? Esta conversación, yo siempre soy pro pistar, creo que el pedaleo que te genera la pista es un pedaleo que trabajándolo bien es muy, muy, muy agradecido, pero sobre todo yo creo que para este tipo de récords, no te voy a decir que es una ventaja, porque lógicamente ahí está ese mes y medio que vosotros estuvisteis ahí día tras día, pero es verdad que de la misma manera que Gana o que de la misma manera que Dauslet en su día y demás, que es gente que ha rodado en pista, ¿no? Porque ahí hablamos de piñón fijo y sobre todo hablamos del desarrollo. ¿Qué desarrollo llevasteis vosotros? 58-14 llevamos. Estuvimos entrenando con 58-16, 15 y el ritmo de carrera lo hacíamos con el 14. Sí, al final el rodar con piñón fijo
Está claro que creo que para la carretera, pues bueno, siempre bueno, te puede dar ese beneficio a nivel técnico, a nivel de coordinación. Pero cuando pasamos, es decir, podemos llevarnos el beneficio a la carretera, pero cuando un rutero también va a la pista, como está obligado al piñón fijo, está claro que requiere un poquito de adaptación, pero es como está obligado, o sea, lleva una inercia, lleva un ritmo, entonces eso no es lo más complicado a adaptarse, ¿no? Es un tema mecánico que no tienes forma de escaparte y no tienes forma de no adaptarte a ello, ¿no? La mayor diferencia que veo a los pistar, Ellen tenía experiencia en pista, ha ganado cosas en pista en categorías inferiores porque era muy fuerte, pero no se ha dedicado a la pista toda la vida. Creo que está claro que lo cómodo que te sientas en el entorno, está claro que el pista ha pasado horas y horas en la pista, ha rodado horas y horas en la pista y llega un momento que tú mentalmente pues hasta puedes disfrutar de la pista. El rodar en pista no es tan lineal como la gente piensa. La entrada a curva es como que te chocas contra algo. Es como que no es un repechito, pero es como si hubiera que subir algo, como si fuera un falso llano, que ves que te chocas contra la curva, hay que apretar un pelín más, luego la salida de curva sales un poquito más fácil. Entonces, en ese cambio de dinámica también te afecta la técnica, ¿no? Entonces, el que no está acostumbrado se choca contra la curva demasiado fuerte, eso hace que luego vaya a cambiar la línea y empiezas a perder equilibrio. El récord de la hora no es la mayor distancia que cubras en una hora, sino es el mayor número de vueltas. O sea, todos los metros que hagas por encima de la línea son metros que regalas, no te cuentan. Entonces, es muy importante ir limando en ese aspecto. Entonces, la dinámica es un poco intermitente en ese aspecto, ¿no? Y claro, tienes dos picos de potencia y dos cambios de velocidad en cada vuelta. Entonces, claro, el que es pistar y ha rodado en pista es que eso lo tiene ya integrado. Y eso es algo a lo que hay que adaptarse. Y eso es algo en lo que, pues bueno, se incidió mucho en ese proceso de entrenamiento específico en las últimas 6 semanas. Yo aprovecho por tus dotes de preparador y que estás con ello y que hablabas de ese 58-14, algo que nos ha preguntado muchísima gente y es por qué se lleva plato grande y piñón más grande atrás, una corona más grande atrás. ¿Por qué ahora el ciclismo? Fíjate, yo recuerdo que en nuestra época, cuando allá por la 11 Manolo nos ponía a gente como José Acevedo, Marco Serrano, gente así, ¿no? Pues que nosotros éramos los pequeños del equipo. Platos de 55 ya era una verdadera locura, porque verle a Igor, a Brano, compañera, algo normal, ¿no? Pero estamos viendo 60, 62 platos muy grandes y coronas traseras más altas, ¿no? ¿Cuál es vuestra explicación a ello? Bueno, es bastante sencillo. Hay un poquito de confusión porque a veces pensamos que el avance, que la velocidad nos lo da el plato, ¿no? Y el avance y la velocidad nos lo da el ratio entre el plato y el piñón. Es decir, cuántas vueltas va a hacer girar la rueda un giro de plato. Y eso al final va a depender de la diferencia entre el plato y el piñón. Es decir, si yo llevo un 60 delante y un 60 detrás, que no es posible, pero si yo lo llevara, por una vuelta de plato, daría una vuelta de rueda y daría una vuelta de piñón. Si hacemos, por ejemplo, como el grupo de RAM, que tenía un 50, 10, pues una matemática fácil. 5 vueltas de rueda le va a dar, o sea, una vuelta de plato le va a dar 5 vueltas de rueda, porque es un 50, 10. Un ratio, ese es el ratio. Entonces, la relación entre plato y piñón es la que va a hacer girar más o girar menos la rueda. Entonces, según empiezas a poner el piñón atrás un poquito más grande, por mucho que pongas una paellera delante, el ratio puede ser el mismo. Y dices, entonces, para un mismo ratio, ¿por qué se utiliza la combinación más grande? Es un tema mecánico, es un tema de tensión de cadena. La cadena, cuanto círculo más grande tiene que hacer, gira con menos tensión. Entonces, tiene menos fricción y al final es ese mínimo de fricción que le ganas. Un ejemplo que podemos casi todos vivir o lo hemos podido sentir, un 53-19
es a nivel de ratio, a nivel de metros de avance, es muy parecido a un 39-14. No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Nunca ninguno de nosotros vamos a ir en llano con un 39-14. Si lo probamos, lo podemos probar, se siente que la cadena no pasa igual. En cambio, con el 53-19, que parece más grande, pero es lo mismo en ratio, la cadena pasa. Y es un tema de tensión de cadena. Cuantos giros más, por eso las poleas, estas famosas, las roldanas de las poleas grandotas, el mecanismo físico es ese, en vez de hacerle una curva muy cerrada a la cadena que le da tensión, se le hace un giro más grande. Entonces, reduces tensión en cadena y reduces fricción y pasa mejor. Antes comentabas el tema de la altitud, Josu, de un posible intento de récord en altitud. Por tu parte como entrenador, ¿cambiaría mucho tu grado de ejecución en ese sentido a la hora de organizar esos entrenamientos? Porque claro, ya estamos hablando que la altitud de por medio, posiblemente hablaríamos de otra época del año, con otro tipo de cargas en cuanto a competición y sobre todo ya no solamente el entrenamiento, sino el entrenamiento, que me imagino que ese último mes y medio sería igual hasta un poquito más extenso, ¿no? Eso es. Al final tendría un impacto mayor en la temporada. Este año no nos lo podíamos permitir porque además en el equipo pues, teníamos a Lisi Deñán pues, con la maternidad sin competir y Ellen es una corredora importante del equipo. Ahora este año el equipo se ha reforzado. Entonces, en la carretera, en los resultados, vamos a depender siempre también de Ellen, ¿no? Porque gana contrarreloj y luego aparte pues ayuda mucho a Bálsamo en los sprints y para tirar palis a longo o lo que sea, ¿no? Pero en el momento que el equipo esté en una situación un poco mejor, pues podemos hacer un programa un poco alternativo con Ellen e invertir más tiempo en altitud porque, pues bueno, tendríamos que hacer alguna estancia en altitud previa aquí en España, seguramente en Sierra Nevada, a ir haciendo esa adaptación y después irnos a Aguascalientes, pues con el tiempo suficiente, ¿no? Eso es un mecanismo que ya lo conocemos porque Ellen hace altitud habitualmente, entonces no sabemos los números, sabemos más o menos lo que podemos perder a nivel de potencia y sabemos que aún así más lo que vamos a ganar por un tema de, pues bueno, por un tema de aerodinámico, ¿no? Un tema de densidad del aire que, pues bueno, que se corre más, ¿no? Y ahora con la experiencia del primer récord, está claro que el punto de mejora sería pues bueno, la técnica en fatiga, ¿no? Entonces tendríamos que hacer alguna modificación en el entrenamiento para incidir más en esa parte, ¿no? La potencia no ha sido un problema, la velocidad no ha sido un problema y nos hemos encontrado un poco con ese problema en la parte final que no hemos sido lo eficientes que deberíamos ser para conseguir la mejor marca posible para ella misma, ¿no? Entonces tendríamos el margen de mejora, pues bueno, el de la altitud más esa mejora técnica que todavía se puede conseguir. Bueno, eso no te voy a quitar mucho más tiempo. Dos últimas. Filippo Ganna, que me has hecho antes una valoración sobre el aspecto técnico de Filippo Ganna. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que el récord de Filippo Ganna es un récord que se va a quedar para mucho tiempo o ves ahora mismo, aparte de él, algún otro corredor bueno, con posibilidad de por lo menos poder intentarlo, ¿no? La gente habla de Benepul, la gente habla de otro tipo de corredores, pero tú desde tu punto de vista, ya no solamente como entrenador, sino también tu experiencia, ¿no? Por tomar parte en ese récord de Helen. La verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Al final, yo pensaba que el récord de Campenaerts, habiendo superado a Wiggins, para mí el récord de Wiggins le daba solidez al récord de Campenaerts, ¿no? Cuando vino Bigham y superó el de Wiggins, sin ser un corredor, cuando superó el de Campenaerts, sin ser un corredor, bueno, primero superó el de Wiggins, récord británico, y después el de Campenaerts, récord de la hora. Sin ser a nivel, digamos, de potencial, un corredor de la talla de los que estábamos hablando, pues puso en evidencia o dijo, bueno, pues igual el récord de Campenaerts no ha sido tan sólido. Claro, parece complicado pensar que 55 km/h no sea una marca sólida, ¿no?
Llega Ganna, que sabemos que es era el candidato número 1 a hacer la mejor marca y para dejar una marca para muchos años, que como así creo que va a ser, pero con una temporada complicada, con un viaje a Australia, con jet lag, un campeonato del mundo que no le sale bien, que ya te hace ver que él no está 100%, vuelve de allí, otro jet lag y sabemos que estaban un poco, querían hacerlo, forzar la situación para hacerlo ya porque puede venir algún cambio de reglamento que le pudiera perjudicar a nivel de posición, etcétera, etcétera. Aparentemente no llega en las mejores condiciones para sacar su mejor marca. Yo no tenía duda que iba a hacer el récord, pero de repente saca una marca como la que ha sacado, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho viendo la estrategia. Salieron a estrategia de split negativo, pero se emocionó, como tú has dicho antes. Sí. Él se emocionó, aceleró a una velocidad espectacular, luego tuvo que levantar un poco el pie. Entonces, ni la temporada ha ido de la mejor manera, ni la preparación las últimas semanas parecía que iba en la mejor manera. La estrategia creo que todavía es optimizable porque hizo ahí y ha sacado esa marca. Entonces, pues, veo casi imposible, no veo a nadie que pueda superar eso, sino él mismo, que ha dicho que igual ni lo vuelve a hacer, pero si alguien lo puede superar es el mismo. Ha puesto un corredor de su potencial, de sus características, especialista en pista. Creo que es complicado, es complicado. Yo creo que para mí fue una sorpresa brutal, ¿no? Porque yo creo que las condiciones que tenía, yo creo que, o que tiene, es para ello, un pistar, un hombre que sabe ir en velódromo, lo que comentábamos, que tiene un potencial brutal, que en una hora además yo creo que tiene números para intentarlo y que sobre todo si barruntaban la posibilidad ya de intentarlo es porque tenían unas ciertas garantías. A mí me sorprendió el viaje a Australia. A mí cuando fue a Australia y además no tuvo su día en la contrarreloj, tampoco sabíamos qué es lo que estaba pasando, vuelve y es verdad que como bien dices, ¿no? Yo creo que cada vez que veíamos esa imagen de realización a Vira con la tablet marcándole los tiempos y que más o menos iba y que fuera a partir del minuto 20 cuando ya empezó a dispararse, dije, va una de dos, o va como un tiro o va a pegar una petada de miedo, ¿no? Y mira, pues yo creo que lo consiguió y fue, yo creo que un acto más de genialidad, pero yo creo que al final lo que nos está dando es valor a una disciplina que como decía en la presentación, yo creo que todos nos estamos empezando a familiarizar. Antes era, bueno, ver a alguien intentar el récord era como algo muy extraño, ¿no? Fijaros, ¿no? Cuando hablábamos de Miguel, cuando lo intentó en Burdeos o la segunda vez, ¿no? Que hizo aquel amago, pero bueno, yo creo que es algo positivo. Para la última, no te quitamos más tiempo, Josu. ¿Cómo está Trek Segafredo? Hemos hablado del femenino, cuéntame algo del masculino para el año que viene. Bien, bueno, hemos tenido un año mejor en visibilidad que en resultados, digamos, brutos, digamos. La clasificación por aquí hemos quedado los 12, no es un lugar que creemos que describe nuestro potencial. Siempre queremos estar entre los 10 como equipos. Tenemos potencial para estar entre el séptimo y el 10º y es a lo que siempre apuntamos, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido visibilidad, hemos ganado en Giro, en Tour, en Vuelta, hemos tenido un match excelente, hemos tenido corredores jóvenes que se están destapando, como Tiberi, como Esquelmós. Hemos tenido buenas señales, muy motivantes para el año que entra, que además, pues bueno, con un refuerzo como Basech, subcampeón del mundo sub-23, Tibonis, el mismo Tesfachón, que ya asoma la cabeza en carreras de segundo nivel en Italia. Bueno, de segundo nivel. Hoy en día, hasta los que no son World Tour son de un nivel altísimo, ¿no? Entonces, bueno, la parte ya consolidada del grupo la mantenemos con un grupo muy fuerte en clásicas y seguramente el pasito adelante cada un match lo vamos a notar el año que viene a nivel de confianza, a nivel de liderazgo, a nivel de resultados. Los jóvenes cada vez aportando más. Matías Esquelmós ha hecho un año espectacular y el año que viene pues seguro que da otro pasito. Y las nuevas entradas pues subiendo el nivel.
Entonces, pues bueno, bien, muy, muy ilusionados y con ganas de empezar ya en Tour Down Under y seguramente San Juan, y que empezaremos ahí con dos frentes ya en enero y con ganas de ver el nuevo Maillot en carretera ya. Que no te queda mucho, no habéis terminado esta y ya estáis entrando en la, en la siguiente. Nosotros también tenemos ganas, ¿eh? Yo creo que yo como aficionado y creo que un montón de gente también ya está con ganas. Está el ciclocross en marcha, pero tenemos todavía ese buen pozo de una grandísima temporada, ¿no? Yo diría que va a ser una temporada que deberíamos de enmarcar porque yo creo que han ocurrido muchas cosas y gran parte de ellas muy buenas de cara al futuro del ciclismo, ¿no? Y no hablo solamente por ver un Tour espectacular, un Giro precioso hasta esa última etapa de Marmolada, el Tour que hemos visto, la Vuelta con Evenepoel, el Campeonato del Mundo, pero yo creo que también muchísimos otros destellos, ¿no? Van Vleuten con las 3 vueltas y sobre todo también pues esa parte que os toca a vosotros de los récords de la hora, tanto de Helen como de Ghana. Y yo creo que para el año que viene tenemos juventud, como decías, aparecen nuevos nombres, la precocidad que viene por debajo, gente que viene pegando muy fuerte y sobre todo que creo que nos van a dar, bueno, yo creo que una próxima generación ya bastante marcada. Josu, me tiraría aquí hablando de cascos, de tubulares, de perfiles, de velocidad, de cronos, pero bueno, te tengo que dejar porque hemos batido récord, va a ser el insight más largo, pero me apetecía mucho hablar de este tema y qué mejor que contigo por lo que sabes y lo que ya nos has demostrado. Por lo tanto, desde aquí, desde el insight de Ciclismo a Fondo, una vez más, eskerrik asko. Qué ricasco a vosotros, un placer siempre compartir estas experiencias que he tenido la suerte de poder vivir y nada, nos seguiremos viendo. Muy bien, pues despedimos a Josu Larrazábal y a vosotros emplazaros para un nuevo insight. Fijaros, Josu ya nos decía que volvía de un viaje de trabajo, ya están preparando pues todo el timing que hay de cara a la nueva temporada. No, llega noviembre, o sea, perdón, llega diciembre, las concentraciones, tenemos que ver ropa, tenemos que ver bicis, tenemos que ver muchísimas cosas y por lo tanto, pues aquí muchas de ellas irán cayendo. Nos vemos, como dice mi jefe, ya sabes, la campana, el rollo ese que dice la gente que sabe de todas estas movidas y que yo no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Pero bueno, le dais por si acaso, si no se enfada conmigo. Venga, nos vemos hasta la próxima. Agur.